Bueno, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Sin Freno, compañeros. Pepe, Carlos, Pepe, ¿cómo les va? María, buenas noches. Carlos, buenas ¿Qué noches. les pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo, Pepe? No, a mí no me pasa nada. Y algunos se ponen nerviosos nada más. Pero no es culpa mía, ni tuya, ni de Pepe. Espera, ¿percibiste algún nerviosor por tu Hay lomo? No, por mi lomo no, ya a esta altura uno está curtido, pero se ponen nerviosos. No sé, pareciera ser que no se puede hablar de algunas cuestiones acá, ¿no? Y todos ¿Pero creen por que son qué? A ver, impolutos. analicemos por qué. ¿Y por qué el nerviosismo ¿Cuál es es tu un cambio punto de vista? ¿Por qué? Porque están, no se quieren ir, porque sienten que nosotros estamos diciendo pelotudeces. ¿Por qué crees vos que puedan sentirse limados? Yo creo esencialmente, primero creo que por la falta de información. Y quizás en este programa se tiene acceso a más información que la que ellos tienen. Entonces por ahí se molestan, no se entienden. enojan. Estamos hablando de los ministros del los gobierno, ministros. ¿no? Sí, Ayer hablando de los Gustavo ministros. Valdés me dijo claramente a mí, le digo, se van los ministros y me dice, todos Sí. los ministros se tienen que ir conmigo, me tienen que presentar Sí, la no te- denuncia. pero no te dijo Ahora, nada. si se van, si se quedan, si se negocia, es otra cosa, ¿no? Ujú. Y bueno, pero es algo lógico además eso. O sea, es lo Pero que y corresponde desde el punto de vista entonces- constitucional. O sea, cuando asume un ministro, no asume por la voluntad popular, No. asume porque el gobernador, a quien la gente eligió, Pero si hasta el que designa asume por quiénes la- son sus secretarios. Y se van con el gobernador, es una cuestión Claro. de... Pero si hasta el que asume por la voluntad popular tiene un límite de tiempo, ¿en carácter de que uno que está a tiro de decreto podría exceder ese Ofenderse. tiempo? No, bueno, pero Claro, además claro, termina claro. la función por el decreto por el cual fue asignado, por la fecha. Es decir, vos estás con el gobernador que te designó. Cuando se va el tipo que te firmó el decreto y vos te fuiste. No es eso que... No es vitalicio el cargo, ¿no? Claro. Pasa que hay algunos que se mal acostumbraron. Claro. Pasaron de gestión en gestión y más, algunos hace más de 20 años. Bueno, que vamos a están. hacerlos enojar un poquito más. ¿De nuevo? Háganse cargo, ¿no? Porque después... No, vos también. ¿De nuevo? Bueno, a ver, Hablando de Yo voy a Lima. insistir con una idea. ¿Cuál es mi idea que quiero insistir, María, Pepe? Sí. Y la tiro sobre la mesa, no sé si ustedes la comparten o no. Un gobierno, el que asume el 10 de diciembre, como el que asume en cualquier fecha, en cualquier lugar, ya sea municipal, provincial o nacional, es un gobierno nuevo. Y como tal, tiene que ser nuevo. Y el lo- peor error que puede cometer un gobierno que está iniciando es ser un gobierno viejo. Y porque lo- el margen de acción se le corta, Sí. como así también se le acorta el margen de confianza que la ciudadanía ha depositado en Bien. ese gobernador el día en que hubo elecciones. Y aquellos que se queden, déjame agregarte algo más, van a tener que entender que van a tener que cambiar sus formas de diálogo, porque no es lo mismo hablar con Gustavo Valdés que hablar con Juan Pablo Valdés. Pero es que no es lo mismo hablar con María Mercedes que hablar con Pepe, que hablar con Exacto, Carlos. exacto. Es decir, cada uno tiene su propia personalidad, Impronta. su identidad. Bien. Pueden formar parte de un proceso, de un proyecto en común, pero... Hablando de limas y de limados, hay que decir que algunos ministros se quedan, por lo menos en transiciones, algunos se quedan. Pero eso dijimos desde el primer, Del primer momento, ¿no? momento. Los que sí se moverían serían sus estructuras. En el Vamos caso, a para del aclarar ministro de eso, Hacienda. en el caso de algunos ministerios, dos particularmente, la Secretaría General de la Gobernación, que está a cargo de Viñolo, y el Ministerio de Hacienda, que está a cargo de Rivas Piacentini, aparentemente esos dos ministros van a continuar. Lo que se prevé es que haya cambios en la estructura, o sea, las secretarías, las subsecretarías que dependan. De Hacienda serían los subsecretarios. Sí, va a haber cambios ahí. Bien. Eso también, para tranquilidad del ministro y compañía, es información. Sí, eso es información. Se Y estudia, no es operación, digo, ¿no? Claro, 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 sí. porque desaparecería el Ministerio de Ciencia y Tecnología que hoy ocupa a esa persona del partido. Natalia sí, Romero. Natalia Romero, Liberal. que es, Sí. ahora es legisladora electa. es Asume el diputada. 9 de diciembre como diputada provincial. Es un ministerio que me parece que no encontró La beta. su Bien. razón de ser y por lo tanto se va a eliminar Se eliminaría. Se recordemos elimina. que Juan Pablo Valdés va a hacer un cambio en la ley de gabinete. ¿no? Exacto. ¿Y se fusionan cuál? Producción e industrias, podemos decir que ya es información. Que Se fusionaría. fusionarían los ministerios de producción e industria. Sería una sola cosa. Y se está estudiando
la fusión de gobierno y justicia. Eso No, todavía no está del todo definido. Vamos, no te vayas de industria y producción. Ok. Porque ahí se crearía Ahí. su propio instituto, tendría su propio INTA, Producción e Industria. En producción e industria se van a fusionar, va a ser un solo ministerio. Por supuesto que va a tener seguramente la Secretaría de Producción, la Secretaría de Industria. Y, por ejemplo, como se va a eliminar el Ministerio de Tecnología, se va a crear en el ámbito del Ministerio de la Producción y la Industria el Instituto Tecnológico Agrario de Corrientes, una especie de INTA provincial para todo el desarrollo tecnológico del campo correntino. La verdad, una cosa que si sale bien, interesante. es muy Ahí se trata importante. de avanzar en el perfil y el desarrollo productivo de la provincia. Exactamente, no nos olvidemos que acá... Teniendo en cuenta que Corrientes es generadora de materia prima. No nos olvidemos que, pero no solamente La eso. madera, sobre todo. Madera, arroz. Pero pará, porque el arroz nosotros tenemos el limón. patente de arroz. Sí. Hay arroz correntino Yerba mate. que se ha creado acá en la provincia de Corrientes, en el INTA, que genera recursos porque se ha patentado. Y después lo otro es la tremenda tecnología animal que hay, ¿no? Entonces todo eso en un instituto hablábamos tecnológico. de cuando llegó Valdés de la India, del tema de búfalo, ¿no? Bueno. Y del bubalino, de que ellos quieren venir también por el tema de la leche. El búfalo correntino podría tener mercado indio. Mercado Si la indio, India te compra el exacto. búfalo, bueno, Pero, va a y tener yo que le poner toda la decía, provincia a Son producir. 1.400 millones de habitantes. Yo lo que le digo también es, ¿y por qué acá no tuvimos la leche de búfalo ni la ricota de búfalo, que es exquisita, primer mundo, carísima? Porque estamos en proceso. Porque estamos todos en un proceso que teóricamente eso es lo que se vendría a revertir en los próximos años. Quien ocuparía la cartera de producción podría llegar a estar confirmado Juan Pablo Fornaroli, que es el Podría llegar a estar intendente. confirmado. Podría estar confirmado Juan Pablo Fornaroli en la producción, el Ministerio de Producción e Industria, que es hasta el 30, no, hasta el 10. Hasta el 10 de diciembre es es intendente intendente de Mocoreta. Mocoreta. Bien. Ojo que va a ser una figura fuerte dentro del gobierno. Bueno, los cuatro Por intendentes. ¿no? el perfil que le quiere dar Juan Pablo Valdés Claro. a su gestión, ¿no? Recordemos- Quiere profundizar un poco el perfil Claro. que pretendió darle siempre a Gustavo Valdés, pero que en el medio tuvo la pandemia, los incendios, Sí, la sí, sequía, el gobierno de Alberto Fernández. La verdad que Juan Pablo... Y el de Milei, ¿no? Y el de Milei. Juan Pablo viene a hacerse cargo de una situación muy interesante de la provincia también, porque el gobierno que le deja a Gustavo es un gobierno sólido. Al menos no es el gobierno que recibió Gustavo. Al menos no Valdés, es el gobierno Por que eso recibió quedaría de la Gustavo Valdés. solidez económica que tiene La el gobierno, que no solidez tiene económica, deuda, que no tiene deuda. que no tiene endeudamiento, hace ya pensar Sí. que, por ejemplo, que es uno de los pedidos, porque el empleado público son pagos que se dan por excepción, pero que el empleado público lo va asumiendo como si fuese un derecho, y que el tema del bono navideño. Que Bueno, es un y poco ahí lo que hoy que- está discusión en los medios, ¿no? Bueno, y ¿Sale ahí- el bono navideño? ¿No sale el bono navideño? Bueno, ¿y ahí qué querés decir? Decilo vos. Quiero decir que va a salir el bono navideño. Bien. El Ministerio de Acción Social, ¿se llama así? Desarrollo. Desarrollo Social. Desarrollo ¿no? social. Desarrollo social. Aparentemente va a quedar. Queda Adán Gaya. Sí va a haber cambios en ese. Seguramente toda la segunda... Las En la estructuras. estructura las ministerial va a haber estructuras cambios. ministeriales, Lo que pasó pero- un poco con Cardoso en salud pública. Sí. O sea, cuando Cardoso siguió en salud pública, Sí. le limpiaron todos los Todo. lugares que estaban abajo de Cardoso. Así es. Todo el manejo económico y demás. Y estamos más o menos en condiciones de decir, así como dijimos un apellido, vamos a cambiar el apellido. A ver. En salud pública iría el doctor Emilio Lanari. Sería el ministro de salud, sería Emilio Lanari. Y ahí habría que ver con qué estructura también, ¿no? Si la estructura actual continúa, no continúa. Hay un solo... ¿Qué equipos va a llevar Emilio Lanari al seguramente, ministerio? Seguramente. Hay un despiole con quién ocupa cultura, porque cultura Qué dice, bárbaro, ¿eh? ¿se va a cultura no se va a cultura? Se queda... No. Pero ¿sabés qué pasa, María, con cultura? Que tenés la fecha, el problema. Porque tenés el chamamé. Sí. Bueno, Tenés el chamamé. La primera acción Gran fuerte acción, de gobierno claro. en el mes de enero es la fiesta del chamamé. Y hasta ahora no se sabe nada. sí, bueno, Y en febrero tenés el carnaval. bueno. Bueno, el carnaval un poco ya Está garantizado... una mezcla de privado con público distinto, pero acá es todo público. Está garantizado chamamé, está garantizado carnaval. Lo que sí también está garantizado que
quien ocupa hoy la cartera de Cultura, Beatriz Kunin, deja de ser la encargada del ¿Garantizado ya? ¿Está confirmado eso? confirmado y podría con amplias chances ocupar ese lugar el que deja la intendencia de Caacatí, hombre del Partido Nuevo, Jorge Mesa. Jorge Mesa que fue... Es muy curioso lo que pasa con Jorge Mesa, porque cuando nosotros empezamos a recabar información para contar todo esto que estamos contando, Jorge Mesa sonaba para el Ministerio de Planificación, sonaba para la Fiscalía de Sí, Estado, sonaba para todo. Gobierno y Justicia, sonaba para la Secretaría Privada del Gobierno, qué sé yo. Que ahora suene en Cultura, tampoco es una novedad porque originariamente también sonó en ese lugar. No, pero aparte es un hombre que viene de un pueblo con mucha cultura y un tipo que le dedica mucho. No nos olvidemos que ahí se hacen feria del libro. No, ahí hay cuna de poetas. No, bueno, Jorge es... Y Jorge es un tipo que sabe del tema. sensible a todas estas esas cuestiones, cosas. a estas cuestiones culturales. Sí. Ahora, también es cierto que se habla mucho de cultura, yo creo, estoy convencido de esto, porque la cultura en Corrientes ha tenido una revalorización que no se vio antes. Es decir, ahora vos tenés, como dice Carlos, entrás y tenés el chamamé, fiesta enorme. Sí. Tenés el carnaval, ahí tenés los dos pilares, pero en el medio, ¿qué tenés? Tenés un Teatro Vera que está funcionando a pleno, tenés el Museo de Arte Contemporáneo que debe ser una joya a 700, 800 kilómetros a la redonda, si no más, que eso bien gestionado puede ser una cosa impresionante para generación de dinero incluso. El Arteco y después el Corriente de punta a punta, las ferias del libro, los teatros revalorizados en el interior. Es decir, la botonera que va a tener el presidente del Instituto de Cultura es enorme. Esa sería la nueva... Ahí me acuerdo de una información que tenía y que no me estaba olvidando. Ahí sería una nueva impronta que se le quiere dar a través del Instituto de Cultura y a través, en principio, vuelvo a decir en potencial, porque por ahí sube un nombre, baja otro. En la mano de Jorge Mesa en el Instituto de Cultura es revalorizar todo el interior con sus teatros, con sus obras y todo eso. Le quieren dar mucho estrellato también al interior. Sí, federalizar la cultura. Y que no muera todo en el Vera. Federalizar la cultura. Así es. Sería muy bueno, digamos, ¿no? Sí. Sería muy bueno, la Una de verdad. las opciones que se plantea también, primero tenés que, en la extraordinaria, supongo, la reforma de la ley. ¿Viste qué feria del libro teníamos en Caacatí y después había en otros lugares? La idea es también la mejor feria del libro es la de Caacatí. Es la de Caacatí. Y la de Goya también. Es fomentar... La de Caacatí es superior a la de Goya. Eso dicen los que saben. En términos conceptuales, la de Goya es una feria más grande, más ¿no? grande y más comercial que la de Caacatí. Lo que quieren es que una feria del libro unificada en toda itinerante sería. En toda la provincia de Corrientes. Digo el tema de la ley de ministerio porque para producir estos cambios tiene que modificar la ley de ministerios, ¿no? Exactamente. Vos sabés de uno que se va... Falta uno más, falta el de turismo, ¿no? Sí, vos sabés uno más que se va con economía. ¿Por qué no lo decís? ¿Qué te pasa, Carlos? ¿El subsecretario? Hablaron de los subsecretarios. Hay dos subsecretarios en Hacienda. Uno es Grachotti y el otro es Carando. Se irían. Se irían los dos. ¿Y después? El turismo está el nombre, nosotros lo sabemos, pero me parece que no corresponde todavía porque depende de alguna otra conversación. Movida, sí, señor. En educación también suena un hombre, pero... Que es ministeriable. Que es ministeriable, pero tampoco estamos en condiciones. ¿Qué te parece? Es Emilio Boreal. Porque se puede generar un enroque. Se puede generar un enroque. ¿Va a obras públicas o va a educación? Bien. ¿Y entonces? No, yo digo el tema de la... Faltan 13... ¿Cuánto faltan? 13 la ley de días, ministerio, porque, ojo con la ley de ministerio, va a tener que ser modificada y ahí está la posibilidad concreta si van a unificar o no gobierno y justicia. Que esto es algo que no está definido. Claro, no pero está que definido. está en estudio. Yo te aseguraría, te daría así como un 60-40 de que se modifica, que se unifica Gobierno y justicia. gobierno y justicia. Bueno,
Ahí vas a reducir el número de ministros. Reducís el número de ministros, pero generás otras cosas. Por ejemplo, ¿viste? No, sí, como, seguro. como generás en Aparte es industria una y imagen, producción, generás un INTA, por ejemplo. Porque no nos olvidemos que lo primero que dijimos es que los 4 intendentes de la alianza de Vamos, Fornaroli, Irigoyen, Mesa. de Curuzú, Mesa, Y Chávez, Chávez, y me falta uno. Ahí están los 4. Los 4 son Ministeriables. ministeriables o vienen a ocupar el gabinete de Juan Pablo Valdés. Sí. Y también están los organismos descentralizados, ¿no? No, ¿qué espacio hay? Espacio Todavía hay, no, tienen de no, sobra. no estamos hablando de la capital. Pero es una ¿no? buena medida. A ver, esto es una opinión personal, esto no es información, es una opinión personal que tengo. La reducción de ministerios para mí es algo que absolutamente lógico y que tiene que darse en los tiempos en los cuales se viven, ¿no? De ajustes, de mensajes hacia la población, además. Exactamente. ¿no? En lugar de tener 13, pasar a tener 11 o 10, Sí. me parece que es una medida saludable. Saludable. Y lo que sí tenemos prácticamente confirmado es que este Ministerio de Ciencia y Tecnología se daría de baja. Sí, desaparece. Desaparece Que Ciencia y Tecnología. Nunca, como decía Pepe, nunca tuvo vuelo también. A ver, sí, nunca tuvo abuelo. Desapercibidos los dos, ¿no? Los dos. El que era de Eli y renunció Sí, masivamente. Jorge El Gómez. ministerio me parece que no encontraba. No encontró, no sé. ¿Viste cuando uno encontró un lugar así en el Sí. andamiaje? Sí, y no era tampoco algo seductor para entrevistarte, quiero decir, porque No, nunca está bien. había como Pero que María, sobresalía, a ver, ¿viste? insisto con algo. No sé qué La es. persona hace al cargo. Claro, bueno. La persona hace al cargo. Depende de qué persona en un determinado lugar, es si ese lugar va a ser interesante o no. Bien. El cargo puede tener el cargo más pomposo, pero si vos sos un tibio, si no esto, lo otro, y el cargo te pasa por arriba. En Absolutamente. cambio, vos podés tener el cargo más chiquito, pero vos tenés empuje, tenés iniciativa, querés hacer cosas interesantes, positivas, diferentes, y el lugar lo vas ganando, ¿no? Bueno, Nadie te regala nada acá en esto, ¿no? podemos sumar como información que hoy a las 8:30 de la mañana el gobernador firmó el decreto por el cual convoca a las Extraordinarias. extraordinarias a partir del 1 de diciembre al 19 de diciembre con un único tema, digamos que es el presupuesto 2026. Pero el nuevo gobernador después puede ampliar el Puede temario. ampliar el ¿El temario y hay que ver. gobernador asume mañana como senador? El gobernador asume, Jura. jura este jueves, porque hay preparatoria Claro, en jura. el Senado. El viernes, Sí. mañana viernes. Este viernes. Mañana viernes, ¿verdad? Y asumen el 10, digamos, ¿no? El 10 de diciembre. A partir del 1 hay extraordinarias. Recordemos que el presupuesto está en el Senado. Estaría en condiciones, dicen que la semana que viene, de hacer un plenario de comisiones para ya empezar a tratar, porque la idea es que Juan Pablo Valdés empiece el gobierno con presupuesto aprobado. Es decir, que empiece, que el presupuesto se apruebe antes de fin de año, por eso el decreto de convocatoria a extraordinarias hasta el 19 de diciembre. Como no está ahí, Juan Pablo lo puede ampliar. Ahora, el tema es ver si es prioritario para ya mismo la ley de ministerios o lo deja ya para trabajarlo mejor en ordinarias, ¿no? Si es necesario. Por ahí, si está urgido, capaz que lo pueda ampliar en extraordinaria y meter ese proyecto si es que necesita darle salida rápida a determinadas firmas y qué sé yo, con los nuevos ministros ya en sus respectivos Lo que pasa es que del 10 al ministerios, 19 ¿no? vas a tener un... Muchas cosas vas a tener. Y obvio si es un gobierno nuevo. Vuelvo al Exactamente. inicio, es decir, por ejemplo, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados va a tener movimientos. Y Tenés muchos, la Cámara de Diputados que después de 12, 13 años cambia la presidencia. 16. No va a ser más, 16 años, no va a ser más presidente Pedro Casani. Por primera vez no va a ser más un liberal presidente de la Cámara de Diputados. Claro, por lo menos desde 2001, ¿no? Josefina, Casani y demás. Va a ser un radical. Probablemente sea Eduardo Tassano. Pero no solo que va a haber cambio en la presidencia de la Cámara. ¿Tenés la secretaría? ¿Qué va a pasar con la secretaría? No, y la El gobierno mesa- está a un voto de tener 2 tercios. Esperá, la mesa- Va a la producir todas las modificaciones que... Antes de el la- gobierno se Pero quiera. yo quiero preguntar, Antes de la secretaria. se va Pedro Casani, ¿quiénes más se van? Y se irían los secretarios, toda Toda la cúpula. toda la cúpula que maneja hoy la Cámara de Diputados, que viene manejando hace más de una década. Ojo, que para cambiar la secretaría necesita 2 2 tercios, tercios. ¿no? Bueno, para el gobierno ahí tiene 19. Bueno, basta de información. Ya dimos mucho. Muchos enojados van a Ya quedar. están muchos otra vez mañana, otra vez nos van a preguntar qué nos pasa. Bueno, No, pues, hay muchas cosas que van a suceder de acá al 10, ¿no? absolutamente. O hasta el 19. O hasta el, hasta el exacto, 19. hasta el cortando Hasta el pan dulce. 19. Que nos vamos. Muy Muy bien. No va a estar más sin freno y muchos van a estar más tranquilos. Nos presentamos en Sociedad, señores, y estamos con nuestra primera invitada.
Bueno, estamos con la doctora Lucrecia Troya, fiscal número 1, en este juicio que se está llevando a cabo que tiene que ver con la muerte de Molina, no me acuerdo el nombre, Carlitos, Alejandro. Alfredo Molina, que es quien fuera el hijo del ex jefe de la policía de la provincia de Corrientes, que mata a Alfredo Molina y hiere hasta dejarla paralítica. Hay un homicidio y una tentativa de femicidio. Exacto, a Bárbara. ¿Cómo estás, Lucrecia? Gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, este juicio que se está llevando a cabo ahora, que continúa creo que mañana, el abogado de Medina y quiere meter la figura de emoción violenta. ¿Qué sería eso, si nos podés explicar? La emoción violenta es una figura que está en el Código Penal. El homicidio es el artículo 79, el 80 es el homicidio agravado, el 81 ya nos habla de estas atenuantes de la emoción violenta, entre ellas, que es el primer inciso. Y bueno, es justamente cuando se corrobora que la persona que ocasionó este homicidio lo hizo en este estado, un estado de emoción violenta, es así como dice. En realidad es un término... Que no tiene nada que ver con tratar de hacerlo pasar por loco inimputable. o inimputable. Claro, no tiene nada que ver eso. No se le considera inimputable porque eso sería que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Sí. Esto es un atenuante, como que se considera que hubo circunstancias externas por las cuales él no pudo controlar sus impulsos, no pudo... Claro. Pero obviamente esta emoción violenta tiene sus características muy específicas, es una figura de excepción principalmente, hay que probarla. Ajá. Como yo decía en los alegatos iniciales... ¿Qué significa ser una figura de excepción? Claro, que eso, que hay que probarla, que no se presume. No se presume. Claro. Hay que probar que él estaba bajo un efecto violento a la hora de matar. Claro, la defensa es la que tiene que probar. Claro. No la parte acusatoria. Sí, claro. Porque en nuestro sistema la capacidad se presume. Nosotros no tenemos que probar que somos capaces. Claro. Es decir, que cuando cometemos un hecho ilícito en cualquier instancia de un proceso, nosotros no tenemos que probar que somos capaces. Al contrario, porque eso se presume, que toda persona es capaz. Entonces, si la otra parte dice, no, pasa que él no era capaz en ese momento o no es una persona, eso hay que probar. O si no, se presume. Si no se puede probar, se presume la capacidad, así como se presume la inocencia de una persona, por ejemplo, que vos tenés que probar que esa persona es culpable. Claro. Si no hay pruebas suficientes o hay dudas, ante la duda, esa persona es inocente. Entonces, ante la duda, la persona es capaz. Todos somos capaces. Para usted, hasta que se pruebe lo contrario. De la parte acusatoria no hay dudas de cómo fueron los hechos. No. Más contando... por suerte tenemos el testimonio de ella, de Bárbara. La principal víctima, interesada, víctima e interesada en que esto se sepa y que se llegue a una justicia. Fue desgarrador el testimonio de ella. Fue terrible, fue muy fuerte desde el momento en que ella ingresa a la sala, que imagínense que fue la primera vez que estaban frente a frente después del hecho. O sea, toda la situación fue más ingresando en silla de ruedas. Sí, no, y aparte otra vez Notemos caemos en la la revictimización nuevamente de ella, ¿no? Porque al hacerla o nuevamente vivir ese proceso es revictimizarla, Lucrecia, ¿no? Pero ella, la verdad, que mostró una entereza terrible, porque además nosotros cuando nos comunicamos, nosotros en una primera instancia durante la investigación fuimos a la casa de ella, a San Cosme, le tomamos la primera entrevista para saber cómo había sucedido el hecho. Y cuando llegó el momento acá del juicio, nosotros en ese momento ya le habíamos dicho, seguramente vamos a citar, pero bueno, vamos a ver la forma, cómo está, si se puede hacer virtual. Y al llegar este momento, me volví a comunicar con ella y le pregunté de qué manera lo quería hacer. Y en el caso que ella accediera a ir presencialmente, que se podía solicitar que él se retire de del recinto. El agresor y el que asesinó a su novio y el que casi la mata. Claro, digamos, sí, ¿no? que tiene esa posibilidad, y ella me dijo que no, que ella quería enfrentar que esa situación. Le muestra una entereza y una valentía. Valiente. Totalmente, y que sí, supongo, ella obviamente está también con tratamiento psicológico, entiendo que también es una manera tal vez de darle un cierre, pero ella fue firme en eso hasta el último momento. Yo le decía a la madre que cualquier cosa que ella cambie de parecer,
parecer que eso se podía rever, pero no, la verdad que en todo momento se hizo largo, obviamente. Imagínense que yo le hice un montón de preguntas. Hay 2 querellantes por las 2 víctimas, por su querellante y el querellante de Molina. Está la defensa, que también son 2 personas. O sea, se hizo realmente muy largo y, sin embargo, en un momento se le dio también la posibilidad de continuar en otra ocasión. Ella se negó, dijo que quería continuar. Es decir, realmente admirable. ¿Hay agravantes, doctora? Sí, los 2 tienen agravante. El homicidio de Molina tiene el agravante que no está en el artículo 80, pero es un agravante que está, digamos, creo, si mal no me equivoco, es el 41 bis, que es el agravante de arma de fuego. Claro. Lo que dice que todos los delitos que se cometen en uso de arma de fuego... Molina es el que falleció, ¿no? El que falleció por eso. El homicidio consumado está agravado por el uso de arma de fuego. Y la tentativa de homicidio de Bárbara está agravado por el uso de arma de fuego, por haber tenido una relación de pareja, por el vínculo, y por el vínculo, por eso, porque fueron pareja. Pero porque fueron pareja es por el vínculo. Y en contexto de violencia de género, ese es el otro, el inciso 11, que es lo que nosotros también intentamos probar con las declaraciones de las amigas, de la madre, que esta no fue una situación aislada, que ya venía ella inmersa en un contexto de tenía una situación violenta previa. Exactamente. Y doctora, que sean policías, ¿no agrava la situación también? Bueno, fue motivo de análisis, pero no, porque ya hay jurisprudencia, hay doctrina que dice que si él no estaba en ese momento en uso no estaba en ese momento en actividad, no se considera agravante. Igual sigue siendo, no iba a variar la pena, porque al estar inmerso en uno de los incisos ya ahora, la doctora, pena es la misma. Pero este código... ¿Qué pena es? Pero porque eso me parece que es importante, para que usted le explique la... Claro. ¿De qué pena estamos hablando? Pues? Sí. No estamos en presencia de un homicidio simple. No estamos ante una perpetua. Tampoco, eso me llama la atención poderosamente. Justamente por esto, porque el homicidio consumado, que por eso le decía que no se agrava por el artículo 80, que es el que impone la prisión perpetua. Agrava por el 41 bis, que está mucho antes, que lo único que hace es aumentar en 1/3. Tanto el mínimo como el máximo aumenta 1/3. O sea, ahí estaríamos hablando, 25 años es el máximo del homicidio simple, y estaríamos hablando de un 33, si los cálculos no se me escapan, un 33 años. Solamente para Molina. Ahora, en el caso de ella, si hubiese sido consumado, sí hubiese sido prisión perpetua. Por el género. Por femicidio. Porque es en el 80, porque estos agravantes sí están inmersos en el 80. Estamos en femicidio. Exactamente. Ahora estamos en una tentativa de femicidio. Al ser tentativa, reduce la pena. Ahora, él no estaba en horario de policía, él no estaba uniformado de policía, pero mata a Alfredo Molina con el arma reglamentaria de la policía de la provincia de Corrientes. Entonces... ahí hay una contradicción, porque si él no estaba en servicio ni estaba uniformado, pero sí lo mata con el arma reglamentaria. Sí. Pero son todas circunstancias que se van la a tener tienen en cuenta, claro, al momento de establecer obvio, la pena, me parece. entiendo yo, y a nuestro entender también para descartar, es otro indicio de que se descarta esta posibilidad de emoción violenta, porque se supone que no es cualquiera de nosotros que agarró un arma y mató. Él se supone que estaba preparado para enfrentar situaciones de estrés, tiene una preparación, tiene constantemente por su trabajo situaciones en las que estresantes, se ve claro ante situaciones extremas. Obviamente que esta era una situación personal, todo, obviamente, pero no es una persona común. Son circunstancias que hay que tener en cuenta. Ahora, doctora, ¿este Código Penal de qué año es? Con el que ustedes están trabajando ahora. ¿Y el nuevo? El código que rige toda esta cuestión. ¿Me está hablando del procesal? ¿El que se reformó? Con el que están trabajando, el que dice esto del 41. Uno del 80 y el hípico. Ustedes se guían por un código. Sí, por el Código Penal, sí. ¿Y ese de qué año es? Y es el viejo. El viejo con las modificaciones que va a tener. Mi pregunta va ahí, porque la emoción violenta ya no está hoy superada. Lo que se reformó el Código Procesal. Por eso, pero mi pregunta es, porque la emoción violenta es como un concepto que ya está medio trabajado también de distintas disciplinas, y es como que... ¿Usted cree que sigue estando bien este código, que hay que empezar a revisarlo?
Sí, no, revisarlo constantemente, porque de hecho el gobierno nacional está por impulsar la sí, reforma del Código y el Penal. derecho siempre es dinámico. Pero no creo que esté mal la figura de emoción violenta. Yo creo que sí puede haber circunstancias en las Pero este que no una es el caso. persona, pero no se dan. Por eso le decía, hay características. Tiene que ser un hecho violento, sorpresivo, inesperado, que para nosotros no se dan ninguna de las. O sea, se enfrentó a una situación violenta. Él se Porque fue la defensa es lo que Esto fue plantea- más premeditado que otra cosa, digamos. y no fuimos por el agravante de la premeditación, porque hay que probar una premeditación, pero sí que él estaba en uso de su facultad y que tuvo la intención, o que al menos se representó que él llegaba a esa casa y había altas posibilidades de que él De se un iba a encontrar enfrentamiento. con Ahora, que es que- incluso fue lo que él fue a comprobar, a nuestro entender, Claro. él se fue a comprobar eso. Se fue a ver si era real. Ahora yo le Exactamente. pregunto, quedó comprobado en el juicio que la relación entre Bárbara y Medina estaba terminada, que él era el ex de ella, ¿no? Eso quedó comprobado. Esa es nuestra teoría, pero no es la teoría de la defensa. Claro, la defensa dice que las relaciones eran simultáneas. Eran es que que ellos continuaban en en una relación. vida paralela. Exacto. Qué indignante, me indigna eso, le digo la verdad. Para mí no tiene tampoco tanta relevancia desde el del hecho no cambia. Claro, porque lo que nosotros sí intentamos Sí, probar. puede es que- cambiar, Carlos, ahí el hecho, porque si ella tiene o tenía una vida paralela que dice que no, que él era su ex, ahí podría aparecer aún más la figura de la emoción violenta, porque ella... Bueno, ¿qué es lo que busca la defensa? ¿Qué es lo que está buscando La ella? defensa ¿no? busca Más eso. allá de que Él, haya la- tenido una relación con quien estaba en pareja en ese momento, el hecho es que él, el elemento sorpresivo es que él no se pudo haber representado, que él se fue esa mañana a tomar mates con ella y se encuentra con una Con él. situación que no se esperaba. Claro. Eso es una emoción violenta, Sí, una situación que exacto. vos no estabas, o que la otra persona te quiera atacar, o que, no sé, algo violento, por eso hizo violento, inesperado. Él ingresa a la pero- casa sin golpear, él ingresa a la casa... Nuestra teoría de caso, que no es la defensa, es que él que tenía en una ese llave. momento que nosotros periodísticamente relatábamos, él entra a la casa, no es que golpea Exacto. y le abre Bárbara. Cuando relatábamos el hecho que nos daba al parte la policía de San Cosme, era que él entraba a la casa, no que golpeó la puerta. Lo que cuenta Bárbara, y que es nuestra postura, es que él se quedó con una llave de la Entra relación con que una tenían. llave de un... Entra él solo y ellos escuchan cuando él Escuchan. entra y, Claro. y ya los ven adentro de la habitación. Doctora, No, nadie le abre. una pregunta que va más allá, porque obviamente usted tiene una formación profesional y quiero preguntarle desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Qué sintió ante el testimonio de Bárbara ayer? No, terrible. O sea, no hay manera que ni la profesión ni la experiencia te preparen para este tipo de casos. Es como los ¿Por qué? abusos ¿Qué sexuales te- a menores. O sea, imposible que vos por más que No puedes estés atraerte, no puedes sacarte la constantemente, capa y decir, sí, bueno, sí, claro. Si te llega como persona, como mujer, como madre, como esposa. Ahora, no, Lucrecia, terrible. ¿qué es lo que te llama si en la declaración de ella? ¿Qué es lo que te que conmueve o en el momento que la escuchaban ayer a Bárbara? El Principalmente relato. eso, sus silencios por ahí, se tomaba su tiempo para responder, pensaba mucho cada respuesta en el sentido, pero no de pensarlo, sino desde lo emocional. Era muy, muy evidente que desde lo emocional ella, sí, estaba en una situación que le costaba. Y en varias oportunidades ella, bueno, no sé si estaban como estaban, yo estaba acá, ella me miraba a mí y del otro lado estaba la defensa, y en varias oportunidades mientras ella relataba se daba vuelta en situaciones muy específicas y lo miraba de frente al acusado. O sea, Sí. buscaba El contacto confrontarlo, sí. Eso sí me llamó mucho la atención, porque ella tranquilamente pudo haberlo no mirado en toda No la audiencia, mirado. porque ella se dirigía a mí o a la querella o Claro. a la defensa. Y él estaba en la... como reprochándole la conducta que y tuvo, ¿no? En varias oportunidades puntuales se daba vuelta y lo miraba fijamente. Sí, fue impresionante. ¿Qué pide para qué cantidad de años pide para Medina? Porque me confundo, porque son muy similares Medina y Molina. Y la verdad que no quisiera adelantar todavía, porque eso es una etapa posterior. Ahora en este nuevo código se divide. Lo Este es el mínimo. juicio por responsabilidad penal. Claro. Sí. Primero vamos a ver si es culpable o inocente. Si se lo declara culpable, ahí recién vamos a ir a la segunda instancia, que es una audiencia muy corta. Que la cesura de pena. Cesura. Exactamente, que vamos a discutir eso. Y bueno, yo todavía no estaría en condiciones de adelantar, porque en teoría tenemos que esperar todo el Pero desarrollo del dígame que debate. va a continuar.
No, va a por continuar supuesto. preso. No, en libertad no puede. No. Bueno, Depende del tribunal, ahora depende del tribunal. Deme ese consuelo. es lo que nosotros Ella está haciendo su trabajo. pedir, obviamente, que si se lo condena, que continúe preso hasta que pasen estas instancias, que seguramente va a haber una apelación o no sé. Pero sí, obviamente nuestro pedido va a ser eso, por supuesto. Si bien este es un hecho que tiene relevancia por el hecho de que él era el hijo del ex jefe de la policía. La víctima. Cuando muere Alfredo, el padre era el jefe, claro. No es que era el jefe de la policía. Estaba en funciones. Y ella también era policía, todo en el contexto. De familias policiales también. Familias policiales. En tu función como fiscal, ¿creció mucho el tema de violencia de género? Y se ve mucho. Yo no sabría decir, si bien yo soy fiscal te quiero decir, si hoy se denuncia mucho más, te quiero decir. Eso, a eso iba exactamente. Para mí sí, hoy hay más ay, no me sale la palabra. Hay mucha más necesidad de denunciarlo, o entiendo que la gente, a pesar de todas las críticas que se hace a la justicia, entiendo que la gente se da cuenta de la necesidad de y que estos casos, doctora, estos casos ayudan a encontrar respuestas también. O sea, que la justicia da respuestas. Ustedes están llegando a un juicio oral ¿qué rápido. voy a decir yo? Sí. Eso, demasiado rápido. Pero en Sí. casos graves. Hay un tendal de casos Que duermen. que es imposible, lamentablemente. ¿Por qué no es quiero entrar a hablar imposible? en números, Pero ¿por qué es imposible, Lucrecia? Mira, en mi fiscalía se necesitan más, porque es lenta, porque la justicia. Yo no considero que seamos lentos, pero no, ¿cuál es lento el procedimiento por la poca cantidad, por lo qué sé yo? Y ya partiendo de la base que nosotros, no comparándonos con Buenos Aires, comparándonos acá con Resistencia, que nosotros seamos 7 fiscales, ahora 9. Y Resistencia ya ha iniciado con, no sé, alrededor de 20, no sé cuántos son, pero más del doble seguro, cuando se inició este código. Y nosotros 7 con personal bastante reducido. No dan abasto. Es imposible. Nosotros en este momento en mi fiscalía tenemos alrededor de 3.000 causas. 3.000 causas. Solamente del código nuevo. Solamente de que se inició el código nuevo tenemos 3.000 causas en trámite. Sí, no. ¿Y por qué no se piden fiscales? Pedimos. Supuestamente está la ley que se iban porque está la ley. 10 pero el Poder Judicial no manda al Poder Ejecutivo, ¿no? Eso ya no tengo idea cómo es, dónde se traba. Claro. No tengo idea. Sí que es necesario, obviamente. Imperiosamente. Totalmente, porque no damos abasto. Yo sé que puedo hablar por el mío, pero le aseguro que la totalidad de los fiscales, nosotros nos vemos todo el tiempo cómo trabajamos a destajo. Doctora, 3.000 causas es imposible que las puedan. Gracias. Pero sí, y además eso, no estamos especializados. Para mí no solamente más fiscalía, sino necesitamos fiscalía especializada. O sea, no podemos los mismos fiscales trabajar en el daño, en la lesión, en el abuso sexual. Hoy te decía Ana Almirón que hay un delito sexual, estafa, homicidio, corrupción. Sí. Porque encima no nos podemos capacitar, o no es que no nos podemos capacitar. ¿En qué no nos tienen tiempo, Tenemos que capacitarnos, claro. En todo. Hay que hacer por salas, ¿no? Porque si no, cualquiera toca cualquier tema. Es lo que estábamos hablando en los programas anteriores de la reforma imperiosa que necesita el Poder Judicial. No, pero él decía Ana Almirón, ¿qué es lo que decía? Que ya presentó un proyecto cuando era legisladora nacional, que ahora va a replicar ese proyecto acá para que también se dividan por salas las competencias de los jueces, porque si no, es lo que está diciendo la doctora. O sea, el mismo juez, mismo fiscal en el mismo fiscal tiene que trabajar sobre el robo de la gallina. El hurto. Y este caso, ¿no? La amenaza, o el crimen financiero, ponerle, ¿no? Los problemas vecinales, la gente que va a la justicia por pavada. Y son los que más insisten y te llegan y te exigen y hay que atenderlos, obviamente. Sí, pero sí. Son muchos. Gracias, doctora. Un placer. Muchísimas gracias que se haya venido hasta acá con nosotros. Ella es la doctora Lucrecia Troya, fiscal número 1, hablando de este juicio de este hombre Medina, que yo quiero que vaya preso perpetua, pero bueno... no, perpetua no, olvídate, perpetua no. Por eso, que mató al hijo del jefe de la policía, Alfredo Molina. Y que dejó a Bárbara Romero en silla de ruedas. A Bárbara. Ahora yo digo, cuando la mira y la ve en silla de ruedas,
no siente ahí que es emoción violenta esto. Y tiene oportunidad en el juicio para... El despojo que ha dejado de la vida. Tendrá oportunidad en el juicio para pedir disculpas, ¿no? Bueno, gracias, doctora. No, por favor, gracias a usted. Compañeritos, le hacemos una pausa y estamos con el próximo invitado. We walked up to the tower. They looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Bueno, volvemos con nuestro segundo invitado, pero déjenme antes de presentarle que las transiciones están siendo muy difíciles. No hay problema. En el municipio, porque el Honorable Consejo Deliberante de Riachuelo aprobó con fuerza de ordenanza con fecha hasta el 31 de diciembre del corriente año un descuento especial del 50% del impuesto inmobiliario, de tasas, de servicios, de agua potable, servicios de cloaca y todo. Le hizo el descuento a todos los empleados municipales Antes de irse. dejándole una cosa sin sentido a Nicolás Tejo, que es el que asumiría el 10 de diciembre. Parece una medida que se ha copiado en otros municipios. En varios. Y lo tenemos a Guillermo de la Cruz, intendente electo de Virasolo. Hola, Guillermo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás recibiendo? ¿Cómo tenés alguna información de cómo te deja Emiliano Fernández, actual intendente? Y la verdad es que mantuvimos una reunión con la viceintendente electa en la que participó él con su actual viceintendente. Hemos pedido la información, hemos intercambiado algunas preguntas y respuestas de manera informal, pero hasta el momento no obtuvimos la información de manera oficial o formal, ni siquiera extraoficialmente. Sí hemos pedido a los secretarios que van a asumir con nuestro mandato que empiecen a tomar conocimiento con los actuales secretarios para poder ir tomando las decisiones necesarias, ¿no? O sea, hay diálogo entre los funcionarios que van a entrar con los que están saliendo, pero diálogo, papeles no hay nada. Así es, Carlos. Por ahora es nada más que diálogos, pero papeles no hay. Vamos enterándonos de algunas cuestiones, por ejemplo, vencimientos de contratos y, bueno, claramente ya recién a partir del 10 de diciembre o del 11 estaremos en condiciones de renovarlo, prorrogarlo o analizar. Bueno, pero ¿sabe con qué se va a encontrar o no? Y nos preocupa un poco la deuda flotante, porque lo que viene tratando el Consejo Deliberante, lo que vienen aprobando en tal sentido, habla más de una cuestión que excede el mandato en sí del intendente actual, porque claramente hace unos días, no más de 15 días, el Consejo Deliberante aprobó una tarifaria que va a regir el año que viene. En la misma tarifaria no solo redujeron varios de las tasas municipales, por ejemplo, la alícuota de patentes del 2 al 1%, redujeron el canon de los casinos, canon de las tragamonedas del casino instalado en Virasoro, que ese canon se coparticipa con la Escuela Especial 16 y con el Hogar de Ancianos, y por el otro lado han facultado al actual intendente a percibir las tasas y contribuciones del ejercicio 2026 durante este mes Por adelantado.
por adelantado con un 30% de descuento. Claro. Ahora, O sea, intendente, ya se meten los recursos que son del año que viene. Totalmente. ahora lo que él dice, lo que Emiliano Fernández dice, es que, por ejemplo, en el caso de la tarifaria, que fue aprobado por unanimidad, lo cual implica que hay concejales de su partido que también votaron. ¿Eso es así? Bueno, hay concejales de la Alianza Vamos Corrientes que han acompañado. En general, ahora han votado en forma negativa el artículo que faculta al intendente a percibir los tributos, diríamos, del 2026 durante este mes, porque claramente está afectando el principio de anualidad de los tributos que establece la Carta Orgánica, que sería nuestra Constitución municipal, y sin dudas desfinancia el presupuesto del año que viene. Cuando el presupuesto aún no ha sido tratado, recién ha ingresado el día 31 de octubre al Consejo, hoy es la audiencia, se está celebrando la audiencia pública respecto al plan de obras y será la segunda lectura y aprobación eventualmente en la próxima sesión de la semana que viene. Ahora digo, teniendo en cuenta este cuadro de situación, porque usted va a tener que asumir y pagar sueldos de aguinaldo. ¿Tiene la plata o no? Hasta ahora los saldos no hemos tomado conocimiento. O sea, hoy no sabe. Hoy no sabemos. Esperemos que dejen en existencia, por lo menos en los saldos, esta recaudación que tendría afectación al presupuesto del año que viene, porque si no queda desfinanciado el presupuesto del año que viene, pero más allá Porque de... el temor que ustedes tienen es que este dinero que recaudó ya el municipio de manera anticipada ya lo haya gastado. Totalmente. O esté asumiendo compromisos que ya los contrajo con anterioridad y que pueda estar cubriendo alguna diferencia de deuda Bueno, flotante. deuda parece que va a quedar. Y entendemos que sí, porque la información que vamos tomando nosotros conocimiento a través de instituciones, por ejemplo, convenios con la UTN, dice nos adeudan 3 o 4 meses de los pagos del convenio, becados universitarios nos adeudan 3 o 4 meses de las becas universitarias, proveedores del municipio, contratistas, dicen nos adeudan quincenas, meses, y otros que han presentado obras por servicio, han presentado facturas de obras, por ejemplo, materiales o hormigón, y esos todavía no han sido abonadas y ya lleva... O sea, usted asume el 10 de ¿Cuándo? diciembre y no sabe con qué se va a encontrar. Totalmente. ¿Cuántos habitantes tiene Virasoro? Virasoro no llega a los 50.000, el padrón de electores ha sido de 29.500. ¿Y cuántos empleados públicos tiene hoy la municipalidad? ¿Tenés idea? No, entiendo y debería dejar la nómina dentro del margen establecido en la ley, en la Carta Orgánica, que es del 1% de la población. Eso habla de la dotación de personal de planta permanente y contratados. O sea, tendría que tener 500 trabajadores como máximo. Como máximo. Y la Pero no hay ciudad un de programa más Virasoro, la ciudad de Virasoro, teniendo en cuenta que no tenés idea de los empleados que tiene, está limpia, tiene barrido, tiene limpieza, tiene la cosa que hace un personal municipal. No, hoy está en un estado de abandono total el espacio público. Ah, ¿sí? Hay que agradecer y reconocer al personal de recolección de residuos que está trabajando en doble turno con parte del parque automotor que queda más o menos en funcionamiento y están con la recolección de residuos domiciliarios. Ahora hay algunos pero intendentes que creen que el municipio es la casa de uno, ¿no? Que es la casa propia de ellos, porque Sí, máquinas deterioradas, también en Riachuelo, hacen lo que se le canta con una plata que es del Estado, no de ellos. No Y eso es entiendo. transversal a todos los sectores políticos. claro, el pero- que se va, ahí cede y tiene que ceder por las elecciones a otro espacio Pero político. tiene que haber una denuncia. ¿Pensás denunciar si no encontrás el municipio las arcas como corresponden? por supuesto, porque es la responsabilidad que me toca en el cargo que voy a asumir. Claro. Primero se harán las auditorías, estamos definiendo si lo va a hacer la UNE o una otra universidad. Entendemos que ese es el paso necesario para tener la información correcta y nosotros poder gestionar. Pero claramente todas estas cuestiones que hacen a la administración de la actual gestión, digo, bueno, hay una decisión política de bajar los impuestos para que lo entendamos. Bueno, claramente no lo hicieron en 8 años, lo hacen ahora. Entonces, ¿qué quieren decir? Que nosotros vamos a poder administrar con una reducción de impuestos y ellos no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad. O sea, Porque- nunca se habían bajado los impuestos. No, O sea, se tomó cuando se estaba yendo la gestión. exacto.
Pero no solo esa decisión, porque Bueno, viene lo mismo una... hizo Jeter, estamos leyendo que lo mismo hizo Jeter. Ahora, intendente, el asunto es que Virasoro, a priori, problemas de trabajo no tiene. La municipalidad, ¿no? O sea, es un municipio rico, con empleo privado ¿Por qué más del 80%. municipio rico? Porque tiene muchas industrias. Por lo que recauda, decimos. Y porque el 85% del empleo formal lo absorben las empresas, digamos, ¿no? ¿Esto es así realmente? ¿Es una plataforma distinta a la que tiene usted para gestionar también? Sí, por supuesto, el desarrollo, hoy el desarrollo foresto-industrial con ese auge que está teniendo nos da una tranquilidad y una previsión respecto a esto, pero claramente tenemos que acompañar el desarrollo en materia de infraestructura al desarrollo de la actividad privada con las obras de infraestructura necesarias, y ahí es donde Virasoro se encuentra relegado y hay déficit en distintos barrios en los servicios básicos, y ni hablar en cuestiones de infraestructura, por ejemplo, viviendas y el acceso Ahora, a... ¿le planteó esta situación Bueno, y el al de gobernador transporte, electo, a ¿no? Juan Pablo Valdés, o no? Sí, hemos conversado. ¿Él sabe de todo esto? Hemos conversado y esta situación de una transición tal cual se está dando es una cuestión que se le ha planteado claramente y bueno... ¿Ya tiene en su cabeza pedir auxilio financiero al gobierno provincial o no? Digo, por el tema sueldo y aguinaldo. Y entendemos que ese va a tener que ser la solución ante esta crisis económica en la que estamos recibiendo, ¿no? Hay que entender, y el concepto en general de esta reducción de impuestos es, por un lado, tienen en consideración que hay un 33% de inflación interanual, no solo no ajustan por inflación, sino que a la vez reducen los impuestos más de un 50%, con lo cual, si hacemos números a grosso modo, estaríamos entre un 70-80%, y claramente esta percepción anticipada de los tributos del ejercicio que viene nos implica hoy una merma de entre 800 y 1.300 millones para el presupuesto del año que viene. Más allá de querer afectarnos a nosotros como gestión, van a afectar la prestación de servicios básicos de todos los vecinos virasoreños. Claro. O el desarrollo. Ahora, ¿cómo que está la necesita. situación de la maderera que estaba con conflicto, que tuvo que dar una Tapevicuá. inyección, Tapevicuá, el gobierno de la provincia? ¿Cómo está la situación de Tapevicuá? Bueno, y está culminando el plazo de este acuerdo, que fue de 60 días, donde el gobierno está... ¿Los dueños no aparecieron? No, hubo una reunión, por lo que tengo entendido, con los delegados gremiales en el día de hoy, porque está culminando este mes, que sería el segundo de ese acuerdo, donde han reactivado la actividad en turnos, en jornadas de media jornada laboral, en turnos mañana y tarde, y suspendieron el turno noche. Pero claramente hoy la situación es difícil para esas familias también. Desde el gobierno de la provincia se llevó adelante una asistencia que ya lleva 4 meses de asistencia económica con módulos alimentarios, y en los primeros meses con la posibilidad de renegociar las deudas que mantenían los ¿Los empleados dueños con el no Banco aparecen, Corriente. los dueños? Tengo entendido que uno Bueno, cambio de es... dueño, ¿no? Cambio de dueños. ¿Y Uno aparecieron es ya por el Virasoro paquete los nuevos accionario. dueños o no? No tengo conocimiento. ¿Quiénes que son los hayan- nuevos dueños? No tengo idea, pero son capitales nacionales por lo que tengo entendido. Sí, lo que tenemos entendido también es lo mismo. El dueño habría comprado el paquete accionario y bueno, Pero estaría... el dueño no era el ex gobernador de Salta, una cosa así. Ese era el grupo actual, Actual. de cuando surgió esta crisis. Ah. Era Albrecht, Ortubey y algún Urtubey. otro. Bien. Sí. Y hay empresas de por lo menos 9, 10 países que están trabajando en Virasoro. ¿Con esos CEOs, con esos gerentes ya se reunió? Sí, ya hemos Con tomado... Timber. A Contimber hemos tomado conocimiento también del desarrollo, que la primera etapa que lleva adelante Eucadera, que va a trabajar eucaliptos, lindero a Contimber, y después con Forestal Las Marías también, y la verdad que con el sector empresario yerbatero ya hemos mantenido reuniones con las instituciones educativas, con las ONG. Los yerbateros están con crisis de vuelta, ¿no? Sí, ahora con el tema de esta desregulación por De la- parte la yerba mate, del INIM y de la yerba mate, ahora hay una eventual amenaza que la safriña no inicie por el tema de
de la caída en el precio, ¿no? Para redondear, denunciaría a Emiliano Fernández entonces de no encontrar el municipio en orden. Cualquier irregularidad la vamos a poner en conocimiento de la justicia, es nuestra obligación como funcionarios públicos, ¿no? Gracias, Guillermo, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Guillermo de la Cruz, intendente electo de Virasoro. Compañerito, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos encontramos mañana, viernes 11 de la mañana, Radio Honor y Radio 2 en Sin Freno Radio. Compañeros, un placer, compañero, un placer. Y a ustedes, buenas noches.